Vamos a continuar con la clase 3, fisiología respiratoria. Cualquier duda que tengan, solamente me atajan, ¿está bien? Sin problema. Lápiz. Muy bien. Tanto el bronquiolo respiratorio, como vemos por acá, a partir de acá, seguido ya del bronquiolo terminal, a partir del bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alveolos corresponden a la porción respiratoria, como habíamos visto. ¿Está bien? En conjunto, estas estructuras son denominadas unidad respiratoria. ¿Correcto? En conjunto, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los sacoalveolos y los alveolos son la unidad respiratoria. También son llamadas de ácidos respiratorios, lobulillos respiratorios o unidad respiratoria, como recién habíamos visto. Es el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso o la hematosis. ¿Correcto? Gracias a su membrana especializada que vamos a ver enseguida. Perfecto. Muy bien. Como dijimos, la unidad respiratoria, cuando hablamos de la porción respiratoria en sí, va a presentar una membrana especializada formada por 6 capas en total, que vamos a ir viendo, por el cual se puede producir el intercambio de gases, el intercambio gaseoso, entre el alveolo pulmonar y el capilar pulmonar, ¿correcto? El intercambio gaseoso. O sea, el dióxido de carbono puede pasar del capilar pulmonar hacia el alveolo para poder ser de esta forma eliminado con la expiración. Correcto, esto ocurre por diferencia de presiones y del alveolo, o sea, del exterior, tiene que ingresar hacia los pulmones el oxígeno, correcto, va a terminar en los alveolos y del alveolo tiene que pasar al capilar. También por diferencia de presión. Esto vamos a explicar enseguida y van a entender mucho mejor. ¿Correcto? Muy bien. Y todo esto ocurre por difusión. ¿Está bien? Si se acuerdan del semestre pasado que sería la difusión sería nada más el pasaje, ¿correcto?, de soluto a través de una membrana semipermeable, desde una región donde esté más concentrado hacia una región donde esté menos concentrado. A igualar nuevamente la cantidad de solutos, ¿correcto? Vamos a ir bien. Perfecto. Entonces, esto ocurre por difusión. Muy bien, ocurre por difusión entre el alveolo pulmonar y el capilar pulmonar. ¿Correcto? Presión, como ustedes ya saben, presión es la fuerza con que las partículas chocan contra las paredes de un recipiente. Eso es presión. ¿Correcto? A ver un poco acá. Presión es de un gas, es proporcional a la suma de las fuerzas, los impactos de las moléculas del gas en cuestión. Lo que dijimos, ¿está bien? Es la fuerza con que estas moléculas, estas partículas, chocan contra, en este caso, este recipiente que va a ser nuestro alveolo. ¿Correcto? Presión atmosférica sería la presión que ejerce la atmósfera misma, ¿también? Los aires, el aire que se encuentra en la atmósfera sobre la superficie de la Tierra, ¿correcto? Y a nivel del mar, por ejemplo acá, supongamos este nivel, a nivel del mar la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio.
Claro, esto va disminuyendo, ¿de acuerdo? Vamos subiendo a más altura, ¿correcto? Pero cuando hablamos de presión atmosférica, a nivel del mar, hablamos de 760 milímetros de mercurio, ¿correcto? Y los tres principales gases que vamos a encontrar son el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, ¿correcto? Esos son la composición del aire que ingresa hacia nuestros pulmones, la composición del aire que respiramos, ¿correcto? Entonces dijimos que la presión a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los gases que respiramos, como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, van a tener una presión total de 760 milímetros de mercurio. La sumatoria de todas las presiones parciales de esos tres gases va a tener que dar 760 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Perfecto. Bueno, pues tenemos el dióxido de carbono. Acá tenemos, si vamos a desglosar los gases, ¿correcto? Estos gases del aire atmosférico, vamos a ver que el 78% va a corresponder a nitrógeno, ¿correcto? Entonces el nitrógeno atmosférico ejerce una presión de 597 milímetros de mercurio, ¿correcto? El oxígeno corresponde al 21% y va a ejercer una presión de 159 milímetros de mercurio. Ahora el dióxido de carbono corresponde al 1% y va a ejercer 4 milímetros de mercurio. Sumando las presiones parciales de estos tres gases, vamos a obtener nuestra presión total, que es lo que ya dijimos, ¿correcto? 760 milímetros de mercurio. Estamos dando una introducción para poder entender todos los contenidos que vienen a continuación, ¿correcto? Entonces, si no entienden algo, me atajan nomás. Muy bien, ya tenemos la ley de Dalton. Mi mouse, acá está. Muy bien, la ley de Dalton, vamos a tener que la sumatoria de las presiones parciales, lo que ya vimos, la sumatoria de las presiones parciales de los gases van a dar nuestra presión total de una mezcla, ¿correcto? Perfecto, lo que ya dijimos acá. La presión atmosférica está formada por la composición de tres gases y su presión en sí está ejercida por la sumatoria de las presiones parciales de los gases que componen el aire atmosférico. La sumatoria del nitrógeno, del oxígeno y del dióxido de carbono. ¿Correcto? Perfecto. Hay dos factores que determinan la presión parcial de cada gas. Uno va a ser la concentración del gas y otro va a ser su coeficiente de solubilidad, como vamos a ir explicando. El coeficiente de solubilidad es nada más la capacidad que tiene el gas, correcto, de atravesar la membrana celular gracias a su composición física química, correcto. Eso es el coeficiente de solubilidad, la capacidad del gas de atravesar la membrana gracias a su composición misma. Y la presión parcial, estamos hablando, la presión parcial es directamente proporcional a la concentración del gas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir donde hay más concentración de este gas, la presión va a ser mayor, ¿correcto? Y es inversamente proporcional a su solubilidad, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que si su coeficiente de solubilidad es mayor, su presión va a ser menor, ¿correcto? Como pueden ver acá.
cuando tenemos mayor concentración, como que es directamente proporcional, también vamos a tener mayor presión de este gas. Si hay más gas, hay más presión de este gas. Si el coeficiente de solubilidad del gas es mayor, como pueden ver es inversamente proporcional, entonces la presión ejercida por ese gas va a ser menos, ¿correcto? Muy bien. Un poco para explicar eso. Acá pueden ver en la imagen acá. Acá hay dos gases, correcto. A este gas se le aplica mayor presión, como pueden ver acá. Se le aplica mayor presión, entonces al aplicarle mayor presión, correcto, el gas difunde con mayor velocidad hacia el otro lado de la membrana. Perfecto. Muy bien. Entonces el coeficiente de solubilidad del gas dijimos que es la capacidad que tiene el gas mediante su composición física-química de atravesar la membrana, ¿correcto? Lo que quiero que sepan es esto por lo menos, ¿correcto? Los coeficientes de solubilidad de los gases que más utilizamos, como el dióxido de oxígeno, el dióxido de carbono, perdón, el oxígeno y el monóxido de carbono. Correcto, ustedes pueden ver que el coeficiente de solubilidad es mayor del dióxido de carbono que el de oxígeno, que el del monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que el dióxido de carbono, el CO2, es 20 veces más. Si comparamos acá, a ver un poco, si comparamos el oxígeno con el dióxido de carbono, tenemos que el CO2, el dióxido de carbono, es mucho más soluble que el oxígeno. En realidad es 20 veces más soluble que el oxígeno. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que el CO2 va a atravesar con mucha más velocidad y con mucha más facilidad la membrana. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Por qué el oxígeno va a entrar al capilar y el CO2 va a salir del capilar? Como ya dijimos, es por difusión y es por diferencia de presión. ¿Está bien? Cuando inspiramos, metemos aire, correcto, ingresa oxígeno, el oxígeno se acumula en los alveolos, correcto. Entonces, se entiende que la presión, lo vamos a detallar enseguida, correcto, solamente una introducción para que entiendan. Se entiende que la presión parcial del oxígeno en el alveolo va a ser mayor que dentro del capilar, correcto. Inspiramos, vemos oxígeno, el oxígeno ingresa al alveolo, correcto. Entonces la presión parcial del oxígeno en el alveolo va a ser mayor que en el capilar. Vamos a dibujar de esta forma. Supongamos que esto sea nuestro alveolo y esto sea nuestro capilar. ¿Correcto? Al inspirar, ingresa el aire atmosférico, ¿correcto? Por las vías respiratorias, luego se va humidificando y finalmente llega hacia el alveolo, ¿correcto? Entonces la presión parcial del aire que se encuentra en el alveolo, la presión parcial del oxígeno es mayor que la presión del capilar. Como pueden ver acá le dije que hay más cantidad de oxígeno que en el capilar. O sea, la presión de oxígeno es mayor en el alveolo que en el capilar. Entonces, como dijimos,
que estos gases se mueven por difusión, y difusión es movimiento de soluto de una región de mayor concentración. Un ratito. Me están pidiendo para terminar de aceptar. Si pueden enviar ahora para aceptarle a todos antes de profundizar nuestro contenido. Perfecto, entonces sigamos. Muy bien, estamos explicando cómo es que el oxígeno, correcto, que inspiramos, pasa del alveolo hacia el capilar y el CO2, producto del metabolismo celular para la generación de energía, pasa del capilar al alveolo y así puede ser eliminado, ¿correcto? Dijimos que esto ocurre por medio de difusión, ¿correcto? O sea, ayudado por su presión, por su gradiente de presión. ¿Cómo es eso? Aplicar acá. Dejar de esta forma, vamos a imaginarnos que esto sería nuestro alveolo pulmonar, de este lado, y de este lado tendríamos nuestro capilar pulmonar. Vamos a fijarnos las presiones parciales, la presión parcial primeramente del oxígeno. La presión parcial del oxígeno dentro del alveolo, correcto, es mayor que la presión parcial de oxígeno también dentro del capilar, correcto. Inspiramos, ingresa oxígeno a las vías respiratorias, correcto. Van a transitar, correcto, por la porción conductora y luego van a llegar a la porción respiratoria, finalmente llegando a nuestra unidad respiratoria donde ocurre el intercambio gaseoso, correcto. Entonces, ingresa oxígeno y la presión, entonces, cuando ingresa la presión parcial de oxígeno es mayor dentro de los alveolos, o sea, dentro de los alveolos hay mayor cantidad de oxígeno que dentro del capilar, correcto. Por eso, o sea, ayudado por ese gradiente de presión, es que pasa el oxígeno desde el alveolo hacia el capilar. ¿Por qué? Porque dentro del alveolo hay más presión de oxígeno, entonces puede difundir del otro lado, ¿correcto? Hacia esta membrana especializada, pasa acá, del otro lado, el oxígeno, difunde, ¿correcto? Difusión, movimiento de soluto de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Perfecto. Y el dióxido de carbono utiliza el mismo mecanismo, ¿correcto? Ingresa el oxígeno, el oxígeno viaja, ¿correcto? Viaja por el capilar pulmonar, por acá sí. Imagínense, este va a ser el corazón, ¿correcto? Se oxigena la sangre viaja, va a llegar finalmente nuevamente la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ¿correcto? Mediante las venas pulmonares. En la aurícula izquierda
pasa la sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Y del ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo, bombea la sangre a todo el cuerpo, tras el aorta. ¿Correcto? Perfecto. Este oxígeno sistémico es utilizado por las diferentes células del cuerpo para generar energía. ¿Correcto? Genera energía, que es la que utilizan las células, y libera el dióxido de carbono. Este CO2 va a volver nuevamente al corazón mediante las venas cavas superior e inferior, ¿correcto? Hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho la sangre rica en CO2, ¿correcto? O pobre en oxígeno. Y el ventrículo derecho, ¿se acuerdan? Bombea la sangre nuevamente hacia los pulmones mediante la arteria pulmonar, ¿correcto? Viene nuevamente hacia los pulmones. Sangre rica en dióxido de carbono. Entonces, es obvio deducir que dentro de este capilar va a haber una presión mayor de CO2, ¿correcto? El CO2 está viniendo de todas las partes del cuerpo, está viniendo y va a llegar acá, hasta el capilar pulmonar. Entonces la presión de CO2 dentro del capilar pulmonar va a ser mayor que dentro del alveolo y va a ocurrir lo mismo. Sería esto. Imagínense que esto también va a ser nuestro alveolo y esto va a ser nuestro capilar. Pero hablamos ahora de presión parcial del CO2. Correcto. Entonces dijimos que el oxígeno es utilizado por las diferentes células del cuerpo, genera ATP y libera CO2. Este CO2 va a ser recogido de todo el cuerpo a través del sistema cava superior e inferior y es bombeado por el ventrículo derecho nuevamente hacia los pulmones para que puedan ser oxigenadas. ¿Correcto? Entonces, llegando a esto, tenemos una concentración alta entonces del CO2 a nivel del capilar pulmonar, ¿correcto? Entonces la presión parcial del CO2 va a ser mayor acá a nivel del capilar, o sea, tenemos más CO2 a nivel del capilar. ¿Y qué va a pasar? Va a difundir desde el capilar por difusión, ¿correcto? Ayudado por su gradiente de presión desde el capilar hacia el alveolo, el CO2. ¿Correcto? O sea, del capilar va a poder pasar, ayudado justamente por este gradiente de presión hacia el alveolo. Y así, una vez en el alveolo, va a poder ser eliminado durante la expiración. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos factores que van a determinar la velocidad con que difunden los gases, ¿correcto? Uno es la solubilidad del gas, el área que debe atravesar el líquido, ¿correcto? Supongamos tras nuestro alveolo, de esta forma, ¿correcto? Acá ingresa el aire atmosférico, acá está nuestro capilar. Perfecto. La distancia que debe atravesar el oxígeno, correcto, y el dióxido de carbono, supongamos que sea esta distancia, correcto. Esto sería la distancia por la cual debe pasar el oxígeno para llegar hacia el capilar y el CO2 para llegar hacia el alveolo. Esta distancia, como vamos a ver más adelante, pueden variar, correcto. Hablamos en la clase pasada, hablamos de edemas,
era acumulación de líquido en el intersticio. ¿Se acuerdan? Imagínense que se acumula acá líquido en el intersticio. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar esta distancia. Y al aumentar esta distancia, va a disminuir la velocidad con que el gas pasa desde el alveolo hacia el capilar y del capilar hacia el alveolo. ¿Se entiende? ¿Cómo va la mano? Me avisan si no están entendiendo. Entonces, recapitulando, tenemos factores que van a afectar la velocidad con que nuestros gases van a difundir desde el alveolo hacia el capilar y del capilar hacia el alveolo. ¿Y cuáles son esos factores? La solubilidad misma del gas, el área transversal del líquido, la distancia el cual debe difundir, el peso molecular mismo del gas y la temperatura del líquido. ¿Correcto? Todo esto vamos a ir desarrollando uno por uno, no se preocupen. Muy bien. Acá tenemos el coeficiente de difusión mediante la ley de Fick. ¿Correcto? ¿Qué dice? La ley de Fick dice que el coeficiente de difusión es directamente proporcional, como pueden ver, a la variación de presión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mayor sea la variación de presión, mayor va a ser la velocidad de difusión del gas. ¿Se entiende eso? ¿Correcto? Imagínense, si el gas tiene que difundir en este sentido de una zona más concentrada, una región de menor concentración, cuando esta diferencia entre las presiones sea mayor, la velocidad de pasaje va a ser mayor, la velocidad de difusión en sí del gas va a ser mayor, ¿se entiende? Siempre que haya diferencia de presiones va a haber, correcto, pasaje del gas de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Pero cuando mayor sea la diferencia de presión, mayor va a ser la velocidad, ¿se entiende? También depende del área transversal, como vamos a ver, de la solubilidad del gas. Estos son directamente proporcional también a la velocidad de difusión. E inversamente proporcional a la distancia y al peso molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando más pesado sea, ese gas va a difundir con menos velocidad. O cuando mayor sea la distancia, si se pueden fijar, mayor sea la distancia por el cual tiene que recorrer ese gas, menor va a ser la velocidad de difusión. ¿Se entiende? Perfecto. Y esto es solamente un ejemplo para que puedan entender el coeficiente de difusión en sí. Una vez que se toma el oxígeno, como pueden ver, se toma el oxígeno, el coeficiente de difusión del oxígeno se toma como 1, o sea, se considera como 1. Ustedes pueden fijarse en el coeficiente de difusión de los demás gases. Y recuerdan que habíamos hablado que el dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno. Como pueden ver, pueden evidenciar acá, 20 veces más soluble incluso. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos las presiones del aire atmosférico, del aire que respiramos, ¿correcto? Cuando metemos aire, correcto, cuando inspiramos, ingresa este aire, el aire seco, el aire atmosférico, ¿correcto? Y estas son las presiones del aire atmosférico, el aire seco, ¿correcto? Nitrógeno, oxígeno, el CO2. Pero en conjunto, la sumatoria de todas estas presiones parciales
siempre va a dar 760 milímetros de mercurio, siempre y cuando estemos al mismo nivel del mar. ¿Correcto? A nivel del mar, 760 milímetros de mercurio la presión, ¿correcto? Cuando vamos subiendo a una altura, va disminuyendo. Ahora, entonces inspiramos el aire atmosférico. Esto ingresa en la vía respiratoria y a través de todo su pasaje, este aire se va a ir humidificando, ¿correcto? Al humidificarse, se le va a sumar una presión parcial más, que es la presión del aire humidificado, que es la presión del vapor de agua, ¿correcto? Y esa presión es de 47 milímetros de mercurio. Esto se le suma, ¿correcto?, al aire atmosférico, ¿correcto? Pero dijimos que la presión total siempre tiene que ser 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una redistribución de las presiones parciales de cada gas. A ver un poco acá. Como pueden ver, acá tenemos el aire atmosférico y acá tenemos el aire humidificado, ya en las vías respiratorias. ¿Correcto? Ustedes se fijan, acá varió la presión del vapor de agua, que era de 47 milímetros de mercurio. Perfecto. La presión del nitrógeno, correcto, que era 597 del aire seco, del aire atmosférico, disminuyó a 563. ¿Se dan cuenta? Se redistribuye nomás. ¿Para qué eso? ¿Por qué eso? Porque la presión total a nivel del mar no puede superar los 760 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Entonces hay una redistribución nomás de las presiones. Muy bien, ahora lo que nos interesa en realidad. En realidad, lo que a nosotros nos interesa son las presiones parciales de los gases ya dentro del alveolo. Y las presiones parciales de los gases dentro del alveolo varían un poquito, ¿correcto? ¿Por qué varía un poco este aire dentro del alveolo? Y varía principalmente por algunos factores que son como que el aire no es eliminado totalmente en cada respiración. O sea, ¿se acuerdan que cuando hablamos en la clase pasada, hablamos de unos volúmenes, hablamos de los volúmenes que inspiramos normalmente, que era el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, que es lo máximo que podemos inspirar? Hablamos del volumen de reserva expiratoria, que era lo máximo que podíamos sacar de aire, ¿correcto? Y después de sacar la máxima cantidad de aire que podamos, ¿se acuerdan que sobraba todavía una pequeña cantidad acá? Que era el volumen que correspondía al volumen residual. ¿Se acuerdan? Perfecto. Y por eso es que varía la presión dentro del alveolo con la presión del aire. O sea, por eso es que hay una diferencia entre la presión parcial del aire alveolar con respecto al aire atmosférico y el aire humidificado. ¿Correcto? Es el mismo aire, ¿correcto? Es el mismo aire que inspiramos, ¿correcto? Pero una vez que inspiramos el aire, a ver un poco, ¿cómo voy a dibujarlo acá? Esto hace un pulmón, ¿está bien? Entonces inspiramos, ingresa aire a las vías respiratorias, se va humidificando y va cambiando ya sus presiones parciales de cada gas, porque se le suma una presión que es la presión del vapor de agua,
Correcto. Una vez que empieza a almacenarse acá dentro del alveolo, también cambia sus presiones parciales. ¿Por qué cambia sus presiones parciales? Porque el aire es sustituido, el aire del alveolo es sustituido solamente de forma parcial. No es que todo el aire que ustedes meten a sus pulmones están sacando. O sea, no es el mismo aire que ingresa el que se está sacando. ¿Se entiende? Porque se queda una cantidad dentro del pulmón que es justamente el volumen residual y se queda por mucho tiempo, ¿correcto? Por eso las presiones son diferentes. Y se acuerdan que acá a nivel del alveolo, acá está nuestro alveolo, acá abajo está nuestro capilar, no sé si pueden ver todavía, acá está nuestro capilar y acá ocurre el intercambio gaseoso, ¿correcto? Está pasando oxígeno del alveolo hacia el capilar y del capilar hacia el alveolo CO2. Esto de forma constante, ¿se entiende? Y esto hace, o sea, ayuda a variar las presiones parciales con respecto al aire atmosférico y al aire humidificado. ¿Se entiende? Perfecto. Como que no se elimina, no es que el aire que ustedes inspiran, ese mismo aire se elimina, las presiones varían acá, ¿correcto? Cuando el aire ingresa a los alveolos, lo mismo de lo que ya habíamos hablado. Lo que a nosotros nos importa son las presiones del aire alveolar, ¿correcto? Solamente le estaba explicando porque cuando lean el libro se van a confundir mucho si es que no le toman el hilo, ¿está bien? A ver un poco lo que ya dijimos, la presión atmosférica, siempre que estemos hablando a nivel del mar 760 milímetros de mercurio. Lo que pasa siempre es una distribución nomás de estas presiones parciales de los gases, ¿correcto? Cuando van cambiando, cuando van variando. A ver, pues ventilación alveolar es la cantidad, ¿se acuerdan que hablamos de ventilación alveolar? Ventilación alveolar es la cantidad de aire nuevo que ingresan a los alveolos, ¿correcto? En cada respiración. Eso es ventilación alveolar. Hablamos también de ventilación alveolar minuto. Eso es otra cosa. La cantidad de aire nuevo que llega a los alveolos, a la unidad respiratoria, por cada minuto. O es la cantidad de aire que debería de realizar intercambio gaseoso en cada minuto. ¿Entienden? Perfecto. Entonces tenemos, ¿se acuerdan de este cuadro que recién hablamos también? Que tenemos un volumen que inspiramos y expiramos de forma normal. ¿Está bien? Inspiramos y expiramos. Metemos y sacamos de forma normal hasta sin darnos cuenta, que es el volumen corriente, que era de 500 ml. ¿Recuerdan? Este es el volumen corriente. Entonces 500 ml ingresa las vías respiratorias cada vez que inspiramos y 500 sale cada vez que expiramos. Muy bien. Y teníamos dos porciones, una porción conductora que es encargada nada más de conducir el aire, no es encargada de realizar intercambio gaseoso, y una porción respiratoria, que es la que tiene la membrana especializada capaz de producir, correcto, el intercambio gaseoso, la hematosis. Muy bien. Entonces tenemos nuestro volumen corriente, que es la cantidad de aire que inspiramos, como pueden ver acá. Inspiramos y expiramos de forma normal. Hasta sin darnos cuenta estamos inspirando y estamos expirando aire. Estamos metiendo 500 cc y estamos sacando 500 cc sin darnos cuenta.
correcto, pero no toda esa cantidad de aire que ingresa a las vías respiratorias va a realizar intercambio gaseoso o va a formar parte de del intercambio gaseoso, correcto. ¿Por qué? Porque una parte del aire inspirado va a permanecer o va a quedarse dentro de la porción conductora y no va a realizar intercambio gaseoso, correcto. De ahí sacamos nuestro espacio muerto fisiológico. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablamos de espacio muerto fisiológico? Teníamos dos espacios muertos, el anatómico y el espacio muerto alveolar. El espacio muerto fisiológico ya es la sumatoria del espacio muerto anatómico con el espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico corresponde a la porción conductora, o sea, donde se queda el aire y no hay intercambio gaseoso, ¿correcto? Boca, nariz, faringe, tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios, hasta el bronquiolo terminal. Esa es porción conductora, ¿correcto? Todo el aire que se queda ahí corresponde al aire del espacio muerto anatómico, ¿correcto? No puede realizar intercambio gaseoso porque no tiene la membrana especializada para realizar intercambio gaseoso, ¿correcto? Ahora, el espacio muerto alveolar solamente aparece de forma patológica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el espacio muerto alveolar corresponde a la porción respiratoria que no realiza intercambio gaseoso. Por eso el espacio muerto alveolar en condiciones normales es cero, ¿correcto? Muy bien. El volumen del aire es lo que habíamos visto. El volumen del aire alveolar es sustituido acá, entiendan esto, es sustituido por aire atmosférico nuevo en cada respiración, es solamente 1/7 del total. Esto es bastante importante, ¿correcto? El volumen del aire nuevo que viene desde el exterior, ¿correcto? Del aire atmosférico, por cada vez que respiramos, sustituye nuestro aire, correcto, al aire que se encuentra dentro del alveolo, pero sustituye solamente 1/7 del total. El restante, los 6/7 restantes, corresponden al aire viejo de las respiraciones pasadas. ¿Se entiende? Esto es muy importante para que no haya una variación brusca en las concentraciones de oxígeno y CO2 en la sangre. ¿Se entiende? O si no, el pH podría variar de forma brusca. ¿Se entiende? Entonces sirve de forma de protección, de forma de amortiguación, justamente esto. Y ahí está la diferencia entre el aire atmosférico también, en las presiones del aire atmosférico y en las presiones del aire entre el alveolo. ¿Entiendes? Perfecto. Por acá, como la imagen puede ver, pueden fijarse en la primera, este es el aire que ingresa, en la primera respiración se elimina aire viejo desde el alveolo, pero se elimina solamente un poquito de aire viejo, solamente 1/7 del aire que estaba acá, viejo, sale con la expiración y 1/7 de aire nuevo ingresa dentro del alveolo. Se dan cuenta en la segunda expiración, sale un poquito, tercera, cuarta, octava, 12ª, 16ª, incluso después de la 16ª respiración todavía hay aire viejo dentro del alveolo. ¿Se entienden? Esto es importantísimo. Por eso justamente nosotros podemos sostener la respiración, porque tenemos todavía oxígeno viejo dentro de los alveolos. Se dan cuenta, después de la 16ª respiración todavía existe aire viejo dentro de los alveolos, que correspondían a las
a las respiraciones anteriores. Entonces el cambio es lento. La renovación de aire dentro de nuestro alveolo se realiza de forma lenta. Esto es importantísimo, ¿está bien? Porque así se evita que haya un cambio repentino, o sea, un cambio brusco en las concentraciones de los gases de la sangre, tanto del oxígeno como el CO2. ¿Se entiende? Muy bien. Vengo acá sobre la ventilación alveolar. Solamente son conceptos nada más. Tenemos la hiperventilación y la hipoventilación. Hiperventilación, aumento de las frecuencias ventilatorias. Hipo, disminución, ¿correcto? Con la hiperventilación, cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, disminuimos las concentraciones de los gases. Y cuando hipoventilamos, aumentamos las concentraciones de los gases dentro del alveolo, ¿correcto? Ahora un poco las concentraciones del oxígeno en los alveolos, su presión parcial, o sea, y su presión parcial van a estar controlados. Uno por la velocidad con que difunde el oxígeno y otro con la velocidad y otro por la velocidad de renovación del oxígeno. A ver un poco. Tenemos nuestro alveolo. Acá nuestro capilar. La inspiración ingresa el oxígeno, ¿correcto? Entonces, la concentración de oxígeno dentro del alveolo va a depender, uno, de la velocidad de renovación del oxígeno, o sea, la velocidad con que está ingresando el oxígeno desde el exterior y se esté renovando dentro del alveolo, uno, ¿correcto? Y otro es la velocidad con que este oxígeno difunde hacia el capilar, ¿correcto? Si difunde más rápido hacia el capilar, va a disminuir, obviamente, la concentración dentro del alveolo. ¿Entienden? Muy bien. Un poco acá tenemos la presión normal del oxígeno en condiciones normales. La presión dentro del alveolo es de 104 milímetros de mercurio. Esa es la presión del oxígeno alveolar. ¿Correcto? Un poco. Y la velocidad de difusión en condiciones normales es de 250 ml minuto. Correcto, esa es la velocidad con que debe difundir el oxígeno desde el alveolo hacia el capilar. Y su presión dentro del alveolo, la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Correcto. Lo ya habíamos visto. Entonces, la ventilación para que se pueda mantener estas dos constantes, tanto la presión parcial del oxígeno dentro del alveolo como la velocidad de difusión, correcto, del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar, debería proporcionar, o sea, deberíamos ingresar dentro del alveolo 4,2 litros por minuto. Eso debería de ser la ventilación alveolar para mantener la presión correcta y la velocidad de difusión correcta del oxígeno, ¿correcto? ¿Se acuerdan cómo hallábamos la ventilación alveolar? Ventilación alveolar es la cantidad de aire que ingresa dentro de los alveolos. ¿Se acuerdan que 500 ml ingresábamos con cada respiración, que era el volumen corriente?
pero una cierta cantidad se quedaba dentro del espacio muerto anatómico. Y solamente 350 era la que llegaba a los alveolos. Ese era el volumen de aire que llega a los alveolos y que va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan? 150 era el volumen que se quedaba en el espacio muerto anatómico. Entonces 350 es lo que llega a los alveolos. Pero como hablamos en minutos, correcto, esto multiplicamos por la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal consideramos de 12. Correcto, entonces 12 por 350 le va a dar 4.200 ml, o sea, 4.2 litros, que es la ventilación alveolar minuto que deberíamos proporcionar, correcto, para mantener una presión de 104 milímetros de mercurio, que es la presión normal de oxígeno dentro del alveolo, y una velocidad de difusión de 250 ml minuto. Si yo le pregunto a usted en el examen cuál es la velocidad normal de difusión del oxígeno desde el alveolo hacia los capilares, 250 ml minuto. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno dentro del alveolo? 104 milímetros de mercurio. Perfecto. Ahora un poco, si la velocidad aumenta a 1000 ml minuto, me pongo acá el cuadro, acá la velocidad aumenta. ¿Por qué aumenta la velocidad? Porque esa persona está con un requerimiento mayor, por ejemplo, en el caso de un ejercicio físico, ¿correcto? Entonces aumenta la velocidad, ¿correcto? Y al aumentar la velocidad, las presiones siempre tienen que, la presión siempre tiene que quedarse constante, siempre va a tener que ser 104 milímetros de mercurio, la presión del oxígeno. Como que aumentó la velocidad, correcto, de difusión para mantener esta presión de 104 milímetros de mercurio. Lo que realiza el cuerpo es ingresar mayor cantidad de volumen minuto. O sea, aumenta la velocidad, aumenta la ventilación minuto. ¿Se dan cuenta? Aumentó ahora casi a 20 litros minuto. De 4.2 pasó a casi 20 litros por minuto. Perfecto. Así se mantiene constante la presión de 104 milímetros de mercurio. Perfecto. La difusión entre el alveolo hacia el pasaje, correcto, del gas desde el alveolo hacia el capilar dura aproximadamente 0,25 segundos. Eso también tienen que saber. Muy bien. Vamos acá a explicar para entendernos. Esto que está en azul es nuestro extremo arterial, correcto. El extremo arterial es pobre en oxígeno, correcto, y el extremo venoso es rico en oxígeno. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Entonces, la presión, dijimos, parcial del oxígeno en el alveolo es de 104 milímetros de mercurio, como recién vimos. Dijimos que los gases van a difundir ayudado a su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que acá es 104 milímetros de mercurio y como en el extremo arterial hay poca cantidad de oxígeno, o sea, es pobre en oxígeno, va a poder difundir desde el alveolo hacia el capilar en su extremo arterial, no se confunda, ¿correcto? Va a difundir hasta que acá hay más presión de oxígeno que en el alveolo y va a difundir hacia el capilar hasta que iguale las presiones.
Una vez que se igualen las presiones, ya no hay movimiento de soluto, ¿correcto? O sea, si hay movimiento de soluto, puede haber, pero se va a ver en ambas direcciones, ¿correcto? Porque los dos medios van a ser isotónicos comparados con el otro, ¿entiendes? Entonces, porque acá hay mayor presión en el alveolo, dicen si no me están entendiendo. Entonces el alveolo, acá está nuestro capilar, la presión de oxígeno es mayor dentro del alveolo, inspiramos el aire atmosférico, se va humidificando y llega por último al alveolo. La presión de oxígeno dentro del alveolo, acá es 104 milímetros de mercurio. 104 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno en el capilar pulmonar, en el extremo arterial, es de 40 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Como la presión es mayor en el alveolo, acá es de 104, va a difundir el oxígeno hacia el capilar. ¿Correcto? Y va a difundir hasta que iguale las presiones de ambos lados, tanto del alveolo como del capilar, o sea, va a difundir el gas hasta igualar los 104 milímetros de mercurio, ¿correcto? Entonces, el oxígeno pasa hacia el extremo arterial, iguala las presiones y una vez que la sangre pasa, continúa su trayecto por el extremo venoso del capilar pulmonar, ya va con 104 milímetros de mercurio, que era la presión del aire, del oxígeno dentro del alveolo. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué hablo acá de extremo arterial y acá de extremo venoso? ¿Verdad? Un poco para los que no me están entendiendo, un poco... Como digo por acá, si nuestro te va a corresponder al corazón, la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono se encuentra del lado derecho. ¿Se acuerdan? La sangre llega a la aurícula derecha por medio de las venas cavas. Esta es sangre pobre en oxígeno, que tiene poca cantidad de oxígeno, rica en CO2. Esto va a pasar hacia el ventrículo derecho y el ventrículo derecho bombea la sangre hacia los pulmones para oxigenarse mediante la arteria pulmonar, ¿correcto? Entonces la arteria pulmonar va a ser esta de acá, por eso hablo de extremo arterial del capilar, ¿se entiende? Porque está trayendo la sangre con poco oxígeno, sangre rica en dióxido de carbono, en CO2 y pobre en oxígeno. Y de acá va a salir la vena pulmonar que se va a ir a la aurícula izquierda, correcto, ya oxigenada, extremo venoso, ¿se dan cuenta? Venoso, rica ya en oxígeno, que va a traer la sangre hacia la aurícula izquierda, para pasar al ventrículo izquierdo y bombear la sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo. ¿Se entiende? Perfecto. Me dicen nomás si no están entendiendo. Con respecto al CO2, la velocidad de excreción normal del dióxido de carbono es de 200 ml en minuto. Sí, por ahí les pregunto en el examen. Correcto. Y la presión es de 40 milímetros de mercurio. Correcto. Dependiendo ya si le pregunto dentro del alveolo o dentro del capilar. Correcto. Perfecto.
Y es lo mismo, es por diferencia de presión. A ver un poco. Acá le voy a explicar mejor. Acá tenemos las presiones del CO2. Dijimos que es de 40 milímetros de mercurio, la presión parcial del CO2 dentro del alveolo, ¿correcto? Dentro del alveolo. La presión parcial del CO2 dentro del capilar en el extremo arterial es de 45 milímetros de mercurio, o sea, una rama de la arteria pulmonar. Sería esto, una rama terminal de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se va a ir ramificando hasta formar los capilares y va a tener su extremo arterial, ¿correcto? Y ahí la presión es de 45 milímetros de mercurio, la presión de CO2. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde es mayor la presión? La presión es mayor en este caso dentro del capilar, pero es poquísima la diferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el CO2 es un gas que tiene una solubilidad muy alta. Es mucho mayor que la de oxígeno y solamente necesita pocas variaciones de presión para moverse. ¿Correcto? En fin, en el extremo, en el capilar, la presión es mayor y por difusión entonces va a pasar desde el capilar hacia el alveolo hasta igualar nuevamente las presiones. ¿Correcto? ¿Y qué presión va a igualar? Va a igualar la presión del alveolo. ¿Correcto? 40 milímetros de mercurio. Esta es la presión del CO2 que va a regresar por las venas pulmonares también, ¿correcto? Hacia el corazón. Y este CO2 va a ser eliminado durante la expiración, ¿correcto? Perfecto. No se olviden, la difusión dura aproximadamente 0,25 segundos. Lo que ya dijimos. Esto sí tienen que saber. Las presiones parciales, correcto, del oxígeno en el alveolo y la presión parcial del CO2 en el alveolo. La presión parcial del oxígeno en el alveolo dijimos que era de 104 milímetros de mercurio y la del CO2 de 40 milímetros de mercurio. Ahora este va a ser nuestro extremo arterial y este va a ser nuestro extremo venoso. Acá está llegando la sangre a través de la arteria pulmonar, está trayendo la sangre pobre en oxígeno o rica en dióxido de carbono hacia el pulmón para que pueda oxigenarse. Y acá está llevando ya la sangre rica en oxígeno hacia el corazón nuevamente, las venas pulmonares. ¿Se entiende? Perfecto. Todo es por difusión de gases ayudado por su gradiente de concentración. ¿Correcto? Siempre de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Perfecto. Si ustedes se fijan, la presión parcial del oxígeno acá es de 40 milímetros de mercurio y acá es de 104 milímetros de mercurio. Entonces, siempre es una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces, el oxígeno que está en el alveolo va a difundir hacia el capilar, ayudado por este gradiente justamente. ¿Entiende? Ahora, la presión del CO2, acá es 45 milímetros de mercurio y acá es 40 milímetros de mercurio. O sea, la presión del CO2 dentro del capilar es mayor. Entonces, lo que va a pasar con el CO2 es que va a salir del capilar, va a dirigirse hacia el alveolo, ayudado también por su gradiente de concentración, y así se elimina con la expiración. ¿Se entiende? Perfecto. Con respecto a la membrana respiratoria, correcto,
no nos olvidemos de la unidad respiratoria en sí. La unidad respiratoria en sí está formada por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, sacoalveolares y alveolos. ¿Recuerdan? A ver un poco. Unidad respiratoria, nuestra porción respiratoria. Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolos. Perfecto. Eso corresponde a nuestra unidad respiratoria y son los que presentan la membrana especializada por el cual ocurre la difusión de gases, ¿correcto? Presentan la membrana respiratoria. Esta membrana respiratoria, que pueden apreciar acá en la imagen, es la membrana respiratoria. Mide aproximadamente 0,6 micras. Está formada por 6 capas. Esto va a ser nuestro alveolo y esto va a ser la luz de nuestro capilar. Está el eritrocito, correcto, que va a transportar el oxígeno y parte también del CO2 que vamos a ver más adelante. Con respecto a las capas de la membrana respiratoria, si se les pregunta, tenemos una capa que está formada por una capa fina de agua, líquido, correcto, con el surfactante. ¿Se acuerdan? La primera clase que vimos acá. Líquido, surfactante. La segunda capa va a ser el epitelio de nuestro alveolo. De acá, epitelio alveolar. ¿Correcto? Luego tenemos la parte basal de nuestro epitelio, o sea, la membrana basal del epitelio. Luego tenemos el intersticio, que es esto acá, el espacio intersticial, el espacio que hay entre, si dibujamos así, nuestro alveolo y nuestro capilar. Esto es el intersticio, el espacio que hay entre ellos, ¿correcto? Luego tenemos la membrana del endotelial, correcto, que sería acá, está acá. La membrana basal endotelial y por último ya el endotelio capilar, la última capa, ¿correcto? Son las capas que van a atravesar los gases para difundir desde el capilar hacia el alveolo o del alveolo hacia el capilar. ¿Se entiende? Muy bien. Esto también quiero que sepan la capacidad de difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. La capacidad de difusión del oxígeno es de 21 ml minuto, ¿correcto? Y la velocidad, o sea, la capacidad de difusión del CO2 es de 400 a 500 ml minuto, ¿correcto? Entonces modifican durante el ejercicio, pero en condiciones normales tenemos estos valores. Se dan cuenta acá cómo es mucho más difusible el dióxido de carbono, lo que ya habíamos hablado. Con respecto a la velocidad por el cual difunde estos gases, van a estar modificados por ciertos factores, como ya habíamos hablado. Uno es por medio del grosor de la membrana. Esta membrana acá. Si el grosor de la membrana es mayor, obviamente que la velocidad de difusión va a ser menor. Si el grosor, sin embargo, es menor, la velocidad de difusión va a ser mayor. Correcto, imagínense, esto es el grosor normal. Acá empiezo. Arriba. Hasta acá. Las 6 capas de nuestra membrana especializada. ¿Correcto? Acá.
La velocidad de difusión normal habíamos hablado que era de 0,25 segundos, ¿correcto? En condiciones normales. Esta es la velocidad con que va a pasar el oxígeno del alveolo hacia el capilar y el dióxido de carbono desde el capilar hacia el alveolo, ¿correcto? Pero esta velocidad de difusión, ¿correcto?, puede estar alterada por el grosor de la membrana. Y este grosor de la membrana se puede alterar en ciertas patologías, como por ejemplo en el edema. ¿Correcto? ¿Qué sería el edema? El edema sería acumulación de líquido en el intersticio. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Esto es nuestro espacio intersticial, chiquitito de acá, ¿se dan cuenta? Entonces empieza a acumularse líquido y va a distanciarse, ¿correcto?, el alveolo del capilar, o sea, va a aumentar de grosor la membrana en sí, ¿correcto? Acá el edema se acumula líquido y el grosor de la membrana, se dan cuenta, cómo aumenta. Entonces se distanció, o sea, la distancia que va a tener que atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono aumenta, ¿correcto? Entonces, por esto disminuye la velocidad de difusión. No sé si me están entendiendo. Aumenta el grosor, se queda más lejos, o sea, hay una mayor distancia que va a tener que recorrer el oxígeno, entonces la velocidad de difusión va a ser también menor, ¿correcto? O sea, va a tardar 0,75 segundos ya para difundir el oxígeno del alveolo al capilar y el dióxido de carbono desde el capilar hacia el alveolo, ¿correcto? Entonces, factores que alteran la velocidad de difusión de la membrana respiratoria. Uno, el grosor de la membrana, como ya vieron, ¿correcto? Otro, el área superficial de la membrana. ¿A qué se refiere esto? Si se fijan acá en la imagen de abajo que les puse, esto sería un pulmón normal, alveolos normales, presencia de tabiques, correcto, normales. Ahora, lo que ocurre, por ejemplo, en ciertas patologías, como en el caso del enfisema, correcto, es la destrucción justamente de estos tabiques. Estos tabiques sirven para que pasen estos gases, difundan estos gases. ¿Se entiende? Entonces hay una destrucción de los tabiques, aparte también que hay una destrucción de los capilares pulmonares en sí, que vamos a ver más adelante, en el enfisema, ¿correcto? Hay una destrucción, vamos a centrarnos, hay una destrucción entonces de los tabiques, ¿correcto? Entonces hay una disminución por donde van a pasar estos gases, ¿se entiende? O sea, los tabiques son los espacios por donde van a ir atravesando estos gases para pasar desde el alveolo hacia el capilar y del capilar hacia el alveolo. ¿Correcto? Entonces, imaginémonos acá en esta imagen que está acá al lado. La imagen A sería esta imagen donde están todos destruidos los tabiques por donde van a difundir estos gases, ¿correcto? Entonces, el área superficial de la membrana por donde van a atravesar estos gases disminuye. ¿Se entiende? Y esto sería, la imagen B sería un pulmón normal donde están todos los tabiques bien conformados y por ende el área superficial por donde va a pasar nuestros gases van a ser mayor. ¿Se entiende? Y esto va a alterar la velocidad de difusión de la membrana. Imagínense si el espacio por donde tiene que atravesar el oxígeno es menor, obviamente la velocidad de difusión va a ser menor. Acá, por ejemplo, el oxígeno tiene un área superficial mayor, entonces el oxígeno va a pasar con mayor velocidad que en la imagen A, ¿se entiende? Perfecto, entonces ya vimos dos formas de alterar la velocidad de difusión de los gases. Uno, a través de la membrana, grosor de la membrana. Otro, a través del área superficial de la membrana, ¿correcto? Muy bien.
Doutor, ¿Sí? eu tenho uma dúvida na imagem anterior. Quando a gente tem um aumento do grossor da membrana, Ujú. quando a gente aumenta a pressão alveolar, corre o risco de gerar uma zona 1 para interromper o fluxo sanguíneo? ¿Cómo? Juntando o edema. Exemplo, quando a gente tem um aumento do grossor da membrana, Ujú. e quando a gente tem um aumento também do grossor da membrana, e quando entra ar, a gente expira, aumentando Ujú. a pressão alveolar, corre o risco de gerar uma zona 1 a nível do pulmão, para Claro, interromper o fluxo sanguíneo? sí, claro que sí. Zona 1 es donde no hay difusión de gases, correcto, ni en la sístole ni en la diástole. ¿De acuerdo? Le voy a explicar eso enseguida, ¿está bien? Pero sí se puede generar. En los pacientes, por ejemplo, que fuman, pacientes fumadores de muchos años, correcto, justamente lo que pasa es eso. Producen un enfisema, una destrucción. El cigarrillo destruyen todos estos tabiques acá, correcto. Producen un enfisema, disminuye en esos pacientes la velocidad con que pasa el oxígeno, correcto. Por eso esos que fuman, cuando corren un poquito ya se cansan, ¿está bien? Es la velocidad con que ellos pueden difundir el oxígeno, se ve alterado, es mucho menor, ¿se entiende? Por eso no le puede hacer correr a uno que fuma, ¿se entiende? Enseguida se cansa. Y aparte de producir una destrucción de sus tabiques, correcto, también genera otra serie de cosas, ¿está bien? Por eso no es nada bueno el cigarrillo. Vamos a explicar todo eso, no se preocupen. Ahora la velocidad, entonces vamos a centrarnos. La velocidad de difusión de la membrana dijimos que son alteradas. Uno, por el grosor de la membrana, como vimos. El área superficial de la membrana, como vimos. Por el coeficiente de difusión del gas, también está bien. No es lo mismo la velocidad de difusión del oxígeno comparado con el dióxido de carbono, por ejemplo. ¿Se entiende? El dióxido de carbono difunde mucho más, tiene una velocidad mucho mayor que el oxígeno porque su coeficiente es mucho mayor, su coeficiente de difusión en sí. ¿Entiendes? Es más difundible. Y otro, por la diferencia de las presiones parciales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la difusión? La difusión es solamente el pasaje de soluto de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿correcto? Y cuando mayor sea la diferencia de las presiones de ambos lados, la velocidad de difusión va a ser mayor, ¿entiende? Cuanto mayor sea la diferencia de estas presiones, la velocidad con que difunde el gas va a ser mayor. Perfecto. Muy bien. Quiero que entiendan esto. A ustedes se les explicó la evaluación que las distintas etapas de evaluación que vamos a ir teniendo. Si alguien me puede decir. Doutor, se você quiser explicar, pode explicar, fica à vontade. Viu? ¿Ninguém ainda explicou? Marden? Sim, falaram das provas, né, que agora aumentou uma a mais, mas se quiser aproveitar que está todo mundo reunido aí, é até interessante o senhor explicar aí como que vai ser a sua forma de avaliação. Não, eu estou falando da forma da avaliação que a faculdade está falando para nós. Vamos ter outra reunião ainda para afinar um pouquinho essa parte, tá bem? Acho que aí vai ser melhor eu explicar para vocês. Só que vai ter... Entendi. Então, ele vai ter mais parciais para vocês. Parciais mais curtos. Que seria uma prova a mais, doutor. E teria uma prova a mais. Mas sim. Se mudar aí, eu não sei como seria isso. Mas, enfim. Assim mesmo. Ao terminar um capítulo, já vai ter um parcial
parcial de perguntas reduzidas. Tá bem? Então, a próxima aula, vamos terminar já o capítulo de respiratório. E aí vai ter que ter um parcial já. Tá vendo? Isso que estava falando a faculdade, tá vendo? Então, cada vez que ter... Exatamente. Isso foi aconteceu na nossa reunião, tá vendo? Só que falaram que vamos retocar. Só que vamos retocar um pouquinho ainda essa parte, tá vendo? Possivelmente essa semana vamos ter reunião e vamos retocar ainda essa parte. Também vamos ver como que fazemos. Pero isso foi o que ficou, né? Vamos ver como continuar essa semana e aviso vocês, tá bem? Se fica assim, então a outra semana terminamos respiratório e vai ter a prova parcial, tá bem? De perguntas reduzidas do capítulo de respiratório. E aí já vamos entrar já em outro capítulo. Terminando esse capítulo, outra prova. E assim vamos indo, tá bem? Uhum. Uhum. Vamos dar um intervalinho. Não tem problema não. Se preocupem. Não precisam sair, não. Podem deixar em mute no meu computador e podem relaxar um pouquinho e eu aviso, para cada delegado avisar vocês no celular, tá bom? Cuando lean el libro, no se confundan cuando le hable de extremo arterial y extremo venoso en nuestro capilar pulmonar. Correcto, eso nomás no quiero que se confundan, ¿está bien? Porque si hablamos del capilar pulmonar, el extremo arterial es pobre en oxígeno. ¿Correcto? Y el extremo venoso es el que es rico en oxígeno. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la sangre pobre en oxígeno, como pueden ver, baja en oxígeno, se encuentra del lado derecho del corazón. Llega a la aurícula derecha por las venas cavas, pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho bombea la sangre a través de la arteria pulmonar. Entonces, esto corresponde a la arteria pulmonar. Por eso el extremo arterial es pobre en oxígeno. ¿Correcto? Se oxigena en los pulmones y vuelve a través de las venas pulmonares, sangre rica en oxígeno. Por eso es que el extremo venoso del capilar pulmonar, ¿correcto?, es rica en oxígeno. Muy bien. No se preocupen del examen parcial, si es que va a ser efectuado de esta forma. Todo lo que se da en clases, nada más lo que va a ser expuesto en ese parcial. También no va a ser ningún parcial para complicarle a nadie, ¿está bien? Solamente lo que estudiamos y lo que yo quiero que sepan nada más. ¿Correcto? Entonces, vamos a dar un poco, si no tienen ninguna duda, vamos a dar nuestro receso, ¿está bien? ¿Sí? Escucho. Yo tengo una duda sobre hipoxia, sobre la vasoconstricción, la función de la vasoconstricción. Porque ahí tenemos cuando, por ejemplo, nosotros inspiramos, llenamos los alvéolos de aire. Todavía la concentración de oxígeno en los alvéolos son distintas. Hay unas con más concentración de oxígeno y otras con menos concentración de oxígeno. La vasoconstricción se da cada vez más en los alvéolos de baja constricción.
de baja concentración de oxígeno. ¿Sería eso? Vamos a dibujar acá para poder entendernos. Esto va a ser un capilar pulmonar, otro capilar pulmonar, un alveolo pulmonar y otro alveolo pulmonar, ¿correcto? Vamos a dividir acá para poder entender. Vos me decís que este alveolo tiene mucha cantidad de oxígeno, ¿correcto? Mucha cantidad de oxígeno. Este alveolo tiene poca cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque pudo haber sufrido alguna obstrucción acá, se cerró por alguna acumulación de moco, hasta algún cuerpo extraño o de alguna infección, ¿correcto? Producto de la lucha celular, producto de muerte celular en sí, ¿correcto? Y se obstruye este vaso, disminuye de calibre el vaso y disminuye entonces la cantidad de oxígeno en el alveolo, ¿correcto? Sin embargo, tiene una buena ventilación, o sea, llega buena cantidad de oxígeno, no está obstruido. Eso es lo que me está diciendo, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? Sí. Entonces, vos me decís que este vaso, este capilar, se va a cerrar, ¿correcto? Poca cantidad de oxígeno y este capilar entonces va a cerrar. Va a disminuir su calibre. Vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿correcto? Tiene poca cantidad de oxígeno, entonces va a sufrir vasoconstricción. Este tiene mucha cantidad de oxígeno, entonces va a sufrir vasodilatación. ¿Correcto hasta ahí? O lo que querés saber es por qué ocurre esto, ¿verdad? Sí, la real función de esta vasoconstricción. Muy bien. Esta vasoconstricción, a la disminución del oxígeno, ocurre para una mejor reutilización, ¿correcto? Del mismo. ¿De qué te conviene mandar sangre, correcto, a un lugar donde no hay cantidad de oxígeno y no va a haber un buen intercambio de oxígeno? No hay una buena ventilación, entonces no hay cantidad buena de oxígeno. Entonces, si tu cuerpo manda sangre a este lugar, se va a desperdiciar, en otras palabras. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace el cuerpo es cerrar este vaso para que esta sangre que iba a tener este trayecto tome este otro trayecto y se vaya en un lugar donde haya buena cantidad de oxígeno en los alveolos y de esta forma pueda oxigenarse correctamente. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre. Para eso ocurre la vasoconstricción, donde hay poca llegada de oxígeno. Entonces, para que la sangre no vaya a perder su tiempo en ese capilar mal ventilado. Entonces corta la perfusión. Entonces es para equilibrar el flujo sanguíneo, la vasoconstricción. Claro, no te sirve de nada que la sangre se vaya en este capilar que no va a realizar intercambio gaseoso porque no tiene buena cantidad de oxígeno. Entonces va a ser una cantidad de sangre que vas a estar perdiendo si mandas a ese lado. ¿Se entiende? Y para que no pierdas esta sangre, lo que hace el cuerpo es cerrar este vasoconstricción. Y al cerrarse la sangre, en vez de pasar a este nivel, se va a otro lado. ¿Correcto? Y abre los vasos que están bien ventilados para que más sangre venga por ese vaso que está con buena cantidad de oxígeno. ¿Entiendes? Sí, para que el flujo sanguíneo vaya en los vasos dilatados para llevar la mayor cantidad de oxígeno. Exactamente, bien ventilados. Esto ocurre a nivel pulmonar, pero a nivel sistémico otras cosas. A nivel sistémico ustedes saben que cuando hay poca cantidad de oxígeno el vaso va a tener que dilatarse para llevar más oxígeno. ¿Correcto?
Si hay poco oxígeno en la célula, el vaso tiene que aumentar su tamaño para llevar más oxígeno. Esto es si hablas del sistémico, a nivel sistémico, toda la parte del cuerpo. Solo a nivel pulmonar ocurre esto. ¿Se entiende? Los vasos pulmonares son para recibir el oxígeno y los Claro. vasos sistémicos es para dejar el Para oxígeno. llevar el oxígeno, exactamente. ¿Se entiende ahora? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no tienen otra pregunta, vamos a irnos a nuestro receso, ¿está bien? Y le voy a estar avisando a los delegados cuando retornemos, ¿está bien? Nos falta más una clase más corta que esta, entonces não se preocupem, tá bem? Doutor? Sim? Eu tenho uma dúvida lá naquela parte que o senhor falou sobre a questão do... Essa imagem aí, essa. Nesse caso aí seria uma inspiração forçada, né? Que a gente necessita fazer a expiração 6 vezes para conseguir eliminar aquele ar. Eu fiquei com dúvida nessa parte dessa imagem do alvéolo cheio, aí ele faz a inspiração 6 vezes para conseguir eliminar. Seria no caso de uma inspiração forçada, que a gente necessita expirar 6 vezes para conseguir eliminar aqueles 3.000? Não, é assim. Vamos desenhar aqui. Esse é o seu alveolo, tá bem? Dentro do seu alveolo tem ar que você não consegue tirar nunca todo, né? Que é esse ar que fica aqui, que é o volume residual que a gente tinha explicado na aula passada, lembra? Correcto. Ese corresponde al ar velho de una respiración pasada ya. ¿Se entiende? Lo que yo expliqué aquí con ese diseño, lo que le expliqué acá con el dibujo, es que la renovación del aire es lenta. O sea, você va a inspirar y va a meter ar no sua vía respiratoria, va a llegar no alveolo. ¿Correcto? Pero acá ya tenés aire viejo acumulado. ¿Correcto? Y entonces solamente un séptimo del aire nuevo que está ingresando ahora va a acumularse acá, ¿se entiende? Solo un séptimo del aire nuevo se acumula acá. Y el resto es aire viejo, es expiración pasada ya, ¿correcto? Y este aire viejo se va eliminando de a poco, va saliendo. No es que cuando usted expira, ya tira todo ese ar velho que fica aqui. Esse ar velho que está dentro do alveolo demora muito a sair tudo. Entende? Na 16ª respiração, mais ou menos, sai todo o ar. Ainda tem, na verdade, um pouquinho de ar velho. ¿Se entiende? Esto sirve de amortiguación para que no haya cambios bruscos en la sangre con respecto al oxígeno y al dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque acá está tu capilar. Imagínate si este es tu alveolo. Acá está tu capilar. Correcto. Si vos metes aire y sacás todo el aire. Imagina si usted tirase todo o ar y aquí no ficasse nada de ar. ¿Entende? Y no va a haber entonces intercambio de gases. El oxígeno no va a poder pasar hacia el capilar y tu sangre va a volver sin oxígeno si vos no respiras cada rato, ¿entendés? Si vos atajás tu respiración, vos podés atajar tu respiración incluso por una buena cantidad de tiempo, justamente porque el aire permanece dentro del alveolo por mucho tiempo, no se renueva de forma rápida, porque si se renovara de forma rápida, correcto, cuando vos expiras va a haber un cambio brusco en la concentración de oxígeno en la sangre, ¿se entiende? Para que eso no pase, esta renovación justamente es de forma lenta, de a poco vai saindo o ar velho do alveolo, ¿se entiende? Para servir de amortiguación. ¿Se entiende? Entendi, doutor. Obrigada. Perfecto. ¿Alguna duda más?
Entonces vamos a irnos a nuestro receso y le voy a estar avisando a los delegados para retornar, ¿está bien? Entonces, nos vemos enseguida. Pueden descansar.